Esta enseñanza entonces tiene como título el secreto número 6 o el sexto secreto. Es la regeneración y el ADN celestial. Estamos estudiando el libro de Efesios, entonces continuamos con ese estudio del libro de Efesios. Habíamos quedado de compromiso leer Efesios 4 del 17 al 32, Efesios 5 del 1 al 20, San Juan 3, versículos el 3 y luego del 19 al 20. Y hasta ahí vamos, ¿cierto? Dice Efesios capítulo 4, ese es uno de los pasajes más importantes, porque mire el consejo que le da uno el Señor. Y les pido a todos para que abramos ahí el pasaje, para que estemos allí leyendo. Efesios capítulo 4, versículo 17, en esta versión dice: lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes. O sea que Dios, mire que el Señor le está hablando a gente que ya es creyente. Le dice, les voy a advertir, dejen de vivir como vive la gente que no cree en Dios. O sea que estaba diciéndole a creyentes que dejaran de vivir como la gente del mundo. O sea que habían personas que no se habían santificado, que no se habían apartado de pecado. Y dice, porque ellos se guían por los pensamientos inútiles, ¿cierto? Ellos seguían por los pensamientos inútiles. En otras versiones está diciendo por su mala manera de vivir o por la concupiscencia de su corazón. Entonces está mostrando la palabra que esas personas se dejan guiar, pero no del Espíritu Santo. Ustedes saben que el Espíritu guía, ¿cierto? El Espíritu Santo conduce a la verdad, enseña. Como dice en San Juan capítulo 16, el Espíritu Santo guía. Pero la gente que está en el mundo, nosotros cuando no éramos cristianos, a nosotros nos estaba guiando, era otro espíritu, no era el Espíritu Santo, ¿cierto? Era el espíritu que gobierna en este mundo. Era el diablo el que nos estaba a nosotros guiando nuestra vida. Dios hace una claridad, dice, no vivan, les advierto, no vivan como vive la gente que no es creyente. ¿A qué nos está llamando Dios a través de este pasaje? A santificarnos, a salir como del mundo, a salir como de todo ese sistema del mundo que nos permea, que nos afecta, y nos está diciendo no sean tercos, ¿cierto? ¿Cómo vive la gente del mundo? En inmoralidad sexual, vive en rebeldía, vive esclava de los vicios, ¿cierto? Que hay gente que no puede tener un peso porque él mismo tiene que invertir ese dinero en vicio para agradar a su cuerpo, los placeres de la carne. Bueno, entonces la palabra dice, no vivan como ellos. También la palabra del Señor habla en los evangelios que nosotros, los cristianos, somos sal de la tierra. En estos días Dios me hablaba acerca de que sal de la tierra. La sal de la tierra es cuando usted cuando usted le echa sal a alguna cosa, usted puede observar que esa sal afecta, ¿cierto? Esa sal afecta, esa sal, inclusive la sal se usa en las carnes para que no se corrompan tan ligero. Yo no sé si alguno de ustedes, a mí en una época, en una época en mi vida hace muchos años, me enseñaron o me tocó ver en una casa que no había nevera, nosotros no teníamos nevera en ese tiempo, y yo me acuerdo que había que salar mucho la carne, o sea, echarle buena sal y echarle como esa cebolla de rama, o sea, salarla, y eso lo que hacía era como sellar para que los tejidos de la carne no se descompusieran tan rápido. Cuando Jesús habla que nosotros somos también sal, ¿a qué se refiere el Señor? La sal tiene componentes que ayudan a que algo no se descomponga rápido, hablando en el caso pues de la carne. Cuando usted es sal de la tierra, esa sal, nosotros que somos sal, donde estemos, afectamos, impactamos, impregnamos, o sea, causamos algo. Por eso, donde una persona está trabajando que es cristiana,
de un momento determinado, de hablarle a los demás del Señor o con solo su presencia, empieza la gente a inquietarse por conocer a Jesús. El ambiente cambia. O sea, cuando hay una persona que es cristiana, eso se siente en el ambiente como un aroma, como un aire, como algo, y a eso se refiere. Dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿a qué se refiere con que si la sal pierde su sabor? Nosotros perdemos el sabor como sal, dejamos de impactar, dejamos de afectar cuando nos metemos en el sistema del mundo. O sea, cuando un cristiano vive igual a la persona que no es creyente, en ese momento deja de ser sal. Deja de ser sal. Entonces ya ese cristiano ni siquiera se dan cuenta que es creyente, no afecta para nada el ambiente donde está, mejor dicho. Entonces la palabra del Señor nos enseña eso. Diga al que tiene al lado, somos sal de la tierra. Somos sal de la tierra. La regeneración, mire lo que dice el versículo 22 al 24, de ahí mismo de Efesios 4, 22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, revestidos, en esta versión de Palabra de Dios para todo, dice el versículo 23, aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu, con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Quiere decir que es el Espíritu Santo el que nos renueva, Él nos renueva. Una persona no puede ser renovada sin la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso vemos muchas veces en algunos grupos religiosos que no reconocen al Espíritu Santo como una persona, que no reconocen el poder del Espíritu Santo, no hablan del Espíritu Santo. Uno ve en esas religiones, o que no tienen pues nada que ver con la vida de Dios, que la gente está haciendo muchos esfuerzos, ¿cierto? En el hinduismo, o sea, todas las religiones, cuando uno mira en el hinduismo, en el Islam, cuando uno mira diferentes doctrinas, todas, todas supuestamente buscan a coger a la persona y guiarla hacia un crecimiento espiritual, ¿cierto? Mejorar espiritualmente, avanzar, ser restaurados. Bueno, ese es el objetivo de todas las religiones, eso es lo que muestra la religión. Pero el problema, ¿cuál es? Que como en estas religiones no se encuentra a la persona del Espíritu Santo, dicha renovación es como una renovación de fachada, como cuando en una casa la van a alquilar y tiene una humedad, pero como por salir del paso y alquilarla rápido, la empañetan por encima de pintura, ¿cierto? Y le echan algún poquitico de cemento para tapar la humedad. Pero ya con el paso del tiempo vuelve y se refleja la humedad. Lo mismo puede suceder en la vida de una persona. De tanto y tanto que la gente lucha como por sanar, como santificarse, apartarse de pecado, pero claro, como no tiene la ayuda del Espíritu Santo, de tanto que busca apartarse, pero en sus propias fuerzas, en sus propios esfuerzos, termina la persona finalmente volviendo a caer, termina la persona finalmente volviendo atrás. El Espíritu Santo desalta sobre nosotros, imprime sobre nosotros como de su Santo Espíritu, y uno de los frutos que da el Espíritu Santo entre nosotros se llama dominio propio. ¿Se acuerdan? Que nosotros no hemos recibido, dice en 2 Timoteo 1:7, que no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Quiere decirte que cuando una persona acude al Espíritu Santo, se expone al fuego del Espíritu Santo para que lo llene tomando una decisión, obviamente, ese fuego del Espíritu Santo llega a nuestra vida y empieza a desatar sobre nosotros, a capacitarnos y a dotarnos de lo que se llama dominio propio. Cuando yo estaba en mis primeros tiempos de la vida cristiana, la persona que me empezó a evangelizar y a dar la palabra, a discipularme, yo recuerdo que me decía, órele todos los días al Señor para que le dé dominio propio. Y yo todos los días le pedí al Señor dominio propio.
Y no es algo que uno le debe pedir cuando está empezando en la vida cristiana. Yo creo que el dominio propio no es algo que usted ya tuvo hoy y ya lo tiene para toda la vida. El dominio propio todos los días debe desarrollarse en nosotros, porque todos los días somos tentados, ¿cierto? Todos los días somos tentados, todos los días tenemos que tomar decisiones. Eso implica que la voluntad de nosotros todos los días debe seguir siendo renovada por el poder del Espíritu Santo. Esto entonces nos muestra, como dice el apóstol Pablo, volviendo a 2 Timoteo 1:6, Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el don de Dios en ti, el fuego de Dios en ti, avívalo. ¿Qué quiere decir eso? Que de nosotros debe salir la iniciativa de que el Espíritu Santo nos dé ese dominio propio. Uno ve en la vida cristiana muchas personas que lloran y dicen, no soy capaz de dejar la marihuana, o no soy capaz de dejar esto, o no soy capaz de dejar de ver a aquella mujer pues que no le conviene, a aquella muchacha, o no soy capaz el juego. Mire, una vez un señor que no es de acá de esta ciudad, que es de otra ciudad, pero que el Señor me permitió evangelizarlo y seguimos teniendo contacto y sigo orando por él y discipulándolo, pero problemas con los juegos de azar. Y esa persona me dice, usted no se imagina, pastora, los deseos que a mí me van acomodando cuando paso por una casa de esas de apuestas, de chance, que eso es una cosa impresionante. Y usted lo que necesita es ayunar, usted lo que necesita es meterse en la presencia de Dios y renunciar, tomar una decisión. Pero eso se da por el dominio propio. A nosotros en el mundo, el sistema de este mundo, ¿a qué acostumbra el sistema de este mundo? Como hablábamos ahorita, a hacer lo que quiera. La clave es que usted no se manda. Usted no se manda. Diga a la persona que tiene al lado, usted no se manda. Levántele la ceja y dígale, usted no se manda. No se manda. Así le dicen a uno las mamás, ¿cierto? Pero eso en el fondo es cierto. Uno no se manda. A uno lo manda el Señor. A uno lo manda el Señor. Debe ser Dios el que gobierne nuestra vida. Para uno no andar por ahí haciendo lo que uno quiera. Porque como uno no tiene el criterio de justicia que tiene Dios, uno puede hacer algo y decir, eso es bueno, y mentiras, que es malo, le hace a uno daño, ¿cierto? No es perjudicial. La regeneración entonces se da por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Renueva nuestra mente. Eso se aprende con un ejercicio diario. Diariamente usted tiene que renovar su mente. Todos los días el diablo nos bombardea, hermanos, por la televisión. Y si no ve esos comerciales, la mujer ahí con... Es que hoy en día ya ni se ponen casi ropa. Y si usan ropa de esa de baño, la mínima tela, economía, la tela. O la... Sí, hoy en día, hermanos, no es como ahora años. Hace años yo nunca había visto que un muchacho se cogiera de la mano con otro muchacho. Hoy en día ya muestran hasta en comerciales y en algunas películas. Era de día, un domingo había acabado yo de llegar de la iglesia y estaba como poniendo a hacer lo de el almuerzo y tal. Y medio por prender la televisión, poner un programa de televisión cualquiera, una película, a ver pues como que se estaba dando por ahí. Pero hermanos, me aterré en pleno horario de día, que están los niños viendo televisión. Un tipo le abraza y le da un beso a otro. En una película pues que era de gays, o sea, una película así. Y eso no se veía ahora años. Entonces, ¿qué nos está mostrando la televisión? ¿Qué nos está mostrando la radio? Los medios de comunicación todos los días nos están bombardeando. Todos los días. Por eso todos los días debemos ser renovados en nuestra mente. Todos los días debemos desarrollar ese dominio propio, que el dominio propio es de todos los días. No es que usted hoy vino, le pidió al Señor dominio propio en el culto, y ya hasta el domingo que viene, o hasta el otro día que viene a reunirse, no. El dominio propio es de todos los días, porque todos los días el diablo, como dice por allí, en el libro de Primera de Pedro 5:8, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar todos los días. Él anda rondando todos los días, hermanos. ¿Mm? ¿A qué se refiere
la regeneración. La regeneración es un cambio de conducta para los que están escribiendo. Regeneración es un cambio de conducta, pero ese cambio de conducta se origina a través del cambio de pensamiento. ¿Se acuerda lo que dice Mateo 3? Cuando estaba Juan el Bautista allí y le decía a la gente arrepentidos y empezaba a bautizar. Entonces Juan el Bautista le dice a todo el mundo, cambien su manera de pensar para que también cambie su manera de vivir. No piensen que como ustedes están, ustedes se van a salvar. Y entonces empezaba pues Juan el Bautista a explicar a la gente que no era la religión la que los iba a salvar, sino que era una renovación en su mente. Dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Volvemos entonces al tema de lo que hemos hablado muchas veces, que lo que piensa una persona, lo que hay en su mente, lo que gobierna sus pensamientos, también dirige las acciones de esa persona. Por eso es tan importante que la mente sea renovada y por eso el diablo persigue tanto la mente. Y por eso es que Satanás, cuando quiere destruir a una persona, el diablo llega a la mente y empieza a imprimirle a la persona pensamientos de fracaso, de frustración, celos, envidias, contiendas, falta de perdón, temor. A través de la mente el diablo puede bloquear a una persona y bloquearle inclusive el avance, bloquearle su destino. Y aún muchas promesas de Dios, lo que hablamos hace 8 días, el diablo quiere hacer que a la gente se le olvide lo que Dios le dijo. La mente. Entonces por eso nosotros tenemos que rendir la mente al gobierno del Señor Jesucristo. ¿Cómo es ese cambio de mentalidad? Entonces empieza el libro de Efesios a hacer toda una descripción. Empieza a hacer una descripción y dice lo siguiente. Ya qué bonito. El 26 dice, y revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Miremos qué dice del 25 hasta el 32. Escuchen. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay una explicación, no es todo, son muchas más cosas, pero hay como un ejemplo de en qué consiste la regeneración. Yo creo que Pablo le estaba explicando a la iglesia en Éfeso, le estaba explicando a todos los creyentes, vean, dejen de vivir como la gente del mundo y dejen que el Espíritu Santo les renueve su mente. Cuando una persona es renovada en su mente, entonces hay cambio de conducta. ¿Cómo así? Entonces Pablo les decía, miren, el que mentía ya no vuelve a mentir, es una persona que se vuelve íntegra, ¿verdad? Es una persona que ya deja de decir mentiras, que ya deja de poner pretextos, o de decir verdades a medias, o de manipular o hacer trucos. En el mundo que le enseñaban a uno, el mundo el mundo es lleno de mentiras. Usted miente hasta cuando no necesita mentir. ¿Por qué? Porque así era como el mundo nos había educado. Aún una persona miente por vicio. Yo me he dado cuenta de que hay personas que dicen mentiras sin necesidad. Por ejemplo, no, es que aquí tiene que una vez, recogiendo una firma, no, es que aquí tiene que firmar su esposa. Y dice, no, pero es que ella está allá abajo, pues venga, yo le hago, que yo me sé la firma de ella. ¿Sí me entiendes? O sea, la trampa, lo que es la trampa. Y eso, a la luz de la gente del mundo, eso es normal. Antes uno es el complicado, pero usted se va a poner a complicarse. Y la persona se me enojó porque yo dije, no, tiene que ser la firma de puño y letra. Eso no es legal, eso no está bien. ¿Cierto?
o cosas, por ejemplo, a nivel tributario, en una declaración de impuestos, una declaración de renta, en una retención en la fuente, en una factura de un cristiano que sea empresario y entonces va a declarar menos o no va a contabilizar eso para declarar el IVA. Bueno, qué sé yo, el mundo enseña muchas cosas. En el medio comercial se mueve mucha cosa, hermanos, de personas que manejan precios muy bajitos, eso es una competencia desleal, pero porque no facturan. Entonces no factura, pero puede dejar el producto, ¿cierto? Puede dejar el producto más barato que la competencia. Y la competencia vendiendo de una manera legal, con todos los requisitos de ley. Una vez yo le dije a una persona acerca de eso, y yo le dije, uno tiene que ser recto, así supuestamente en el mercado no vea uno como muchas ventas, pero es mejor uno andar con la cabeza alta delante del Señor. Y es más, cuando uno anda en rectitud, la palabra de Dios dice que Dios a uno lo respalda. Es mejor, hermanos, que ustedes paguen los productos con el precio legal, que ustedes paguen lo que es, que si hay una rebaja sea porque el mismo vendedor, el mismo dueño autorizado le haga a uno la rebaja. Y así por el estilo, hermanos, muchas cosas. Cuando lo de este sistema del Sisbén, ¿cuántas personas, hermanos, para poder tener un carnet que le salga una clasificación del Sisbén subsidiada, de estrato 1 y 2, son personas que viven en estrato 5, estrato 6, entonces dan los datos que no son? Un mismo funcionario del Sisbén, una vez, hermanos, me dijo, porque yo estaba esperando, cierto, que las condiciones se dieran para hacer las cosas legales. Y un funcionario dijo, no, eso no hay problema, eso cuando una persona quiere eso, no es sino que dé la dirección y dé los datos de alguien o la factura de un amigo. Usted no tiene un amigo que tenga la factura de estrato 2 o estrato 1 y la dirección, y el día que se va a hacer la visita, allá le llegan y entonces a usted que le manden a llamar, ¿sí me entiende? O sea, eso es ilegal, o sea, eso es mentir. Eso es mentira, así sea el Estado, al que sea. No, es que el Estado es muy corrupto, es que el Estado harto que le roba a uno. No importa, hermanos, uno no tiene por qué hacer lo mismo. Por eso dice la palabra que debemos ser sal de la tierra. Amén. Debemos ser sal de la tierra. La gente debe ver la diferencia. Dice, uy, no, yo iba a proponerle a fulanito tal negocio, pero no, es que ese tipo es cristiano. Yo sé que ese de una me dice que no, porque hacer negocios con él es más maluco, porque el todo tiene que ser en regla y se complica. Qué bueno, hermano, que la gente diga eso de uno. Que la gente diga que uno hace las cosas rectas y que a uno no le pueden, no, es que tengo un torcidito para hacer. No, pero es que uno con este tipo uno no puede contar, porque más fácil lo avienta uno. ¿Sí me entiende? Que sepan que uno es una persona recta, que no se deja sobornar. Dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué quiere decir? De que no se iguala con los ladrones, con los perversos, los corruptos, los torcidos. Es una persona que diferente, es sal de la tierra. Ustedes han visto que la sal, que es cloruro de sodio, ustedes que salieron hace poco del colegio, el cloruro de sodio cuando se somete al oxígeno del aire, la sal se empieza ¿cómo es que se llama ese proceso? Se va como algo así como se le pierde esa propiedad que yo le decía, ¿cierto? Se le pierde esa propiedad, ¿no? En ese momento no me acuerdo porque hace mucho tiempo no veo química, pero se le pierde la propiedad, entonces cuando esa sal ya se va a usar, ya no sala, ¿cierto? Ya no sirve, ya se pasa. Es que esta sal está pasada. Como a veces me pasó una vez por allá en un campamento, nos fuimos de camping y una sal la dejaron ahí destapada o se mojó, yo no sé qué fue, y esa sal ya no servía después. Perdió sus propiedades, ¿cierto? Entonces, eso, o sea, el cristiano pierde sus propiedades santificadas cuando se mezclan con el pecado. La ira. ¿Cómo cambia Dios el corazón de una persona en la renovación del Espíritu Santo? Que esa persona ya no es iracunda, esa persona ya no responde con 3 piedras en la mano, sino que es una persona ya mansa. Porque muchas veces uno explota en ira, porque hermanos, a veces uno no entiende bien lo que le están diciendo.
Ah, no, mire, que es que allí está. Dice, ¿allí está qué? Y se enojan. No, que allá está el señor que usted me dijo que le avisara cuando llegara. Ah, pues ya se había enojado. Pero es la mala interpretación, es como entender. La mansedumbre lleva a las personas antes de responder a pensar y a reflexionar. Porque una mala palabra puede causar un daño muy grande. Entonces, antes de uno ofender a los demás, la mansedumbre lo lleva a uno es a pensar las consecuencias de lo que uno va a decir. Que hay unos que, por ahí dice la gente, es que él, él habla, ¿cómo es? Hay que pensar antes de hablar. ¿Por qué? Porque uno tiene que mirar qué es lo que va a decir. O sea, uno tiene que ser consciente de qué es lo que va a decir porque puede ofender y dañar a mucha gente. O hasta puede, la gente iracunda cada rato le toca estar pidiendo perdón. Y si es orgulloso, peor, porque el orgulloso no pide perdón. Desexplota, hace hasta para vender y aparte de eso se queda callado. ¿Por qué? Porque si la ira se mezcla con el orgullo, es una mezcla peligrosa. Es una mezcla muy peligrosa. El robo, dice, el que robaba ya no robe más, sino que haga con sus manos lo que es bueno y antes comparta con el necesitado. Entonces ya la persona que robaba, que tenía el vicio de robar, dice la palabra, ahora usted va a compartir con los demás. La persona vulgar de palabras, lo que dice la escritura es que le cambia a Dios esa manera esa manera grosera de hablar y le da sabiduría. La maledicencia la cambia por benignidad, que ya no está toda hora diciéndole a los demás, este sí es muy bobo, este no sirve para nada, este atardán, es que mi marido es yo no sé qué, es que tal cosa. Hay gente que es así, que se la pasa maldiciendo y renegando de la vida toda hora. ¿Se han visto eso? Y lo que dice la palabra es que esa persona ya deja de ser maldiciente y se vuelve benigna, o sea, de hablar bien y de bendecir y de pensar bien, lo que hablábamos hace 8 días, pensar bien, ¿cierto? Cambia esa manera de pensar. La inmoralidad sexual, ya la persona deja de tener malos pensamientos, de estar a toda hora pensando en estas cosas y se convierte en una persona santa. O sea, cambia la inmoralidad por la santidad, cambia la codicia por la adoración a Dios, ¿cierto? Como habíamos hablado ahorita en un momentico que habían personas algunas personas no van a las iglesias cristianas que porque les piden plata. Y no les piden plata, o sea, en las iglesias cristianas no se pide plata, se da la oportunidad para que la persona sea bendecida. O sea, es algo que está en la escritura. Entonces simplemente se abre ese espacio. También dice la palabra de Dios que un regenerado no puede andar con las mismas amistades. Mire lo que dice en Efesios 5, versículos 6 y 12. Sí, sí, Dios. Sí. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos desobedientes. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz. En el Señor andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Lo que les hablaba ahorita, una persona regenerada, si usted se quiere regenerar, usted tiene que dejar de andar con malas amistades. Así. Eso es lo que el Señor nos está explicando. Porque si usted está tratando de ser regenerado, por ejemplo, una persona que tiene problemas de droga y entonces toma la decisión de no más, no consumir más, ¿cierto? Y va por la calle. Lo primero que aparece por ahí, porque el diablo le pone en el camino, es una persona drogadicta. El amigo más, el que llaman el parcero, el amigo más amigo con el que se pegaba las trabas más horribles, preciso se lo encuentra. La persona sale contenta del culto y de bajadita se lo encuentra en la calle. Camina y no sé qué. Bueno, entonces la persona cede porque quiere mucho al amigo, le parece vaina pues como dejarlo ahí solito y que dirá que es que se volvió salamero ya que es cristiano, no, yo tengo que mostrarle que yo no soy salamero. Y entonces por no mostrarle que es salamero, se va con la persona y termina consumiendo. Al otro día, el efecto de la droga, después de que una persona consume droga o cualquier otro vicio,
Aún las personas con adicción a la inmundicia sexual y que tienen esa ansiedad de ir a los prostíbulos, todo vicio, después de hacer un chance, etcétera, todo vicio al día siguiente deja un sentimiento de culpa, pero tremendo. Todo el mundo se siente culpable. Y eso es como un ciclo en el que el diablo mete a las personas. Después de ese ciclo de culpabilidad, la persona se va tranquilizando. Después se le va activando más la ansiedad porque ya abrió las puertas a demonios de adicción. Esa ansiedad es más acentuada, vuelve y le lleva a consumir y al otro día el poder de esa condenación se hace más grande. Y por eso muchas personas llegan inclusive al extremo de suicidarse. ¿Por qué? Porque se sienten tan miserables por ese mismo crecimiento de esa parte espiritual en ellos, de esa opresión demoníaca, llegan a sentirse tan miserables que eso se vuelve como una pelota de nieve cuando va rodando, que empieza chiquitica y termina más grande. Y eso es lo que hace que las personas lleguen a la destrucción. Y eso es lo que el diablo siempre ha querido. La palabra de Dios aquí nos está explicando. Si usted quiere ser regenerado, si está siendo regenerado, lo primero que usted tiene que hacer es apartarse de las malas amistades, apartarse de los malos maestros, de esos falsos maestros. Cuando usted está en el camino del Evangelio, el pastor aquí en la iglesia le dice, mire, usted tiene que dejar tal cosa, usted tiene que usted vaya a la vuelta de la esquina, encuentra un falso maestro, una persona que no va a ninguna iglesia porque sabe mucho, porque ninguna iglesia le sirve, porque es un súper santo y tiene la Biblia bajo el brazo y se sienta con usted y empieza a enseñarle un poco de errores, que usted no necesita dejar a su amante, que usted, como un señor por allá me decía, no, es que yo no necesito casarme, porque es que yo con ella es mi única pareja, entonces no estamos fornicando. ¿Sí ve? O sea, como distorsionar la verdad, distorsionar las cosas, y claro, y como eso se acomoda a lo que uno quiere, entonces la persona más fácil se acomoda a la enseñanza del falso maestro y termina apartándose de la fe. Y termina ese proceso de renovación que el Señor está empezando lo más de lindo en la iglesia, termina estancado. Y hay personas que han empezado un proceso muy bonito con el Señor y se han dejado, han puesto el oído a unas enseñanzas raras de la calle, de gente que ni siquiera tiene un buen testimonio, que ni siquiera, no, diezme, es que yo me fui de la iglesia porque eso del diezmo es un robo, no sé qué, usted no es sino que prenda la televisión en enlace, lea la Biblia todos los días y ore, usted no necesita congregarse, ya, con eso tiene la persona para no volver a una iglesia. Esos son los que llama la Biblia falsos maestros, que desvían el camino de los creyentes, pero no de cualquier creyente, de los creyentes que están en ese proceso, de los neófitos, de la gente que no tiene, de los débiles en la fe. Eso es lo que hacen los falsos maestros y el diablo los manda. También lo que tiene que ver con los amigos, esas amistades del pasado, la gente que lo conoció a usted, esas personas siempre van a estar tratando de no perderla, de no perderlo. Dice, no, es que desde que se volvió evangélico ya lo perdimos, ya no viene a los círculos de amistad, ya no se reúne con nosotros, ya digo el chiste grosero y este señor no se ríe, o esta señora me hace mala cara, que porque se volvió evangélica. Claro, el mundo, hermanos, el mundo nos pierde, el mundo nos pierde. Ya no pertenecemos, dice la palabra del Señor, que nosotros ya no pertenecemos a este mundo, ¿cierto? Nosotros no somos de este mundo. Ya este mundo nos pierde, ya nosotros pertenecemos al reino del Señor. Entonces muchos terminan repitiendo. También dice la palabra del Señor que la renovación tiene que ver también con que usted ya no vuelva a las cosas pasadas. Yo he tenido la oportunidad en consejería pastoral de hablar con personas que tuvieron, por ejemplo, tuvieron un padre maltratador, el muchacho tuvo un padre maltratador, hizo que el muchacho luego, cuando forma un hogar, lo primero que hace es pegarle a la esposa. A pesar de que no le gustaba, o sea, le dolía que el papá maltratara a su mamá, pero termina repitiendo lo mismo que el papá. O padres que han sido alcohólicos y termina el hijo en el mismo camino. Y el hijo o la hija odiando al papá, odiando a la mamá por lo que hacía. Y termina la persona repitiendo los mismos errores. ¿Pero por qué? Porque hace falta la renovación. Porque aún espiritualmente la palabra de Dios habla de la iniquidad y que uno termina haciendo las mismas cosas que hacían los padres y los antepasados.
por ese mismo poder espiritual que gobierna las generaciones. Por eso tengo que hablarles acerca de esto. Esto se llama iniquidad. Los pecados que hacen las personas de generación en generación repiten los mismos pecados. Entonces la renovación que hace el Espíritu Santo lo que viene es a cortarle a uno como todo eso y a darle una nueva identidad, una nueva vida, totalmente una nueva vida. La palabra del Señor dice en Efesios 5 del 16 al 20 que hay una manera como el Señor nos va regenerando y parte de una decisión. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No los abriguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hasta el 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra que yo me regenero. ¿Quién es el que produce esa regeneración en nosotros? El Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo produce esa renovación. Pero también parte de mí, porque si el Espíritu Santo me llena, pero yo luego voy y me revuelvo pues y me desordeno, está explicando aquí entonces la palabra de Dios que yo me regenero haciendo el bien, o sea, cambiando la conducta, me regenero dejando los vicios, las malas costumbres, la música mundana, la música del mundo, o sea, la música que no es cristiana, trae una gran influencia. Una persona que viene al culto y el resto de la semana se la pasa toda la semana escuchando música mundana, es una persona que va a tener un avance espiritual muy pobre, muy débil. ¿Por qué? Porque la música mundana, la música del mundo, que habla de amargura, de venganza, de celos, habla de inmundicia sexual, habla de maledicencia, habla de vulgaridades, habla de desafíos, de orgullo, de soberbia. La música mundana habla de ese romanticismo decorintellado que la persona sufre y que lo ama, pero es que él es casado, o sea, adulterio, ¿verdad? Y todo eso, uno escucha la música del mundo y toda la música del mundo trae allí, como encapsuladito, un mensaje que es totalmente antibíblico. Un mensaje totalmente antibíblico. La música del mundo, toda trae un mensaje totalmente antibíblico. Por eso el cristiano no debe escuchar música del mundo. No porque el pastor lo regañe, no, es que eso es pecado, no, es que el diablo se le mete a uno. No, la música del mundo no se debe escuchar, porque la música del mundo alimenta nuestra vida espiritual. Esa música alimenta nuestra vida espiritual, pero ese alimento es un alimento contaminado. Es un alimento contaminado. Allí unas personas que viven cerca de mi casa se la pasan escuchando esa música de despecho. Y cuando uno habla con esas personas o cuando uno los escucha hablar, son personas que se la pasan maldiciendo, se la pasan hablando cosas mal, viven muy depresivos. Es una música que inspira mucho depresión, inspira mucho soledad, tristeza. Y de hecho por eso la gente con esa música bebe más todavía, ¿cierto? Pelados que se la pasan escuchando esa música reggaetón y cuando uno las ve son los pelados y cuando uno ve todo lo que estimula el reggaetón, estimula mucho ese apetito sexual, estimula mucho la inmundicia, estimula mucho el deseo, la carne, ¿cierto? Música que inspira rebeldía contra la sociedad, contra el gobierno, contra no sé qué, y uno mira personas que escuchan esa música y ellos dicen, no, es que yo no me la dejo montar, es que todo el gobierno es un ladrón y que no sé qué, y la gente habla así. La gente habla, la música empieza a moldearle a las personas la manera de pensar. Eso yo lo he visto. Y entonces yo he comprobado cuando una persona cristiana, que tiene esa firme decisión de ser renovado, empieza, lo primero que yo hice,
hablando del testimonio hace 8 días que estábamos hablando de eso, lo primero que yo hice, yo tenía muchos CDs de esa música de ese tiempo que estaba de moda, y yo cogí todos esos CDs de todos los géneros. A mí me gustó mucho la música, porque yo tenía desde muy pequeña esa afición por la música, y tenía mucho. Y yo hice todo un montón, así una montaña así, y le metí candela a eso. Yo no lo podía botar, porque si lo botaba había otro que recibía eso. Entonces, como usted botar un cacho de marihuana, lo recoge y se lo fuma, entonces usted le hace daño a otra persona. A mí me explicaron, no, usted se despoja de los anatemas, de las cosas malditas, y usted las tiene que destruir, porque si no otro se las pone, las usa y recibe esa influencia del mal. Entonces yo quemé CDs, quemé libros, quemé un poco de cosas, hermanos. Y usted no imagina la liberación que yo tuve. Y tomé la decisión de no volver a escuchar música mundana. Y eso a mí me trajo una gran liberación, porque una de las cosas que a mí más me ataba era la música del mundo. Era una de las cosas que más me impedía. Pero cuando yo empecé a escuchar música cristiana y música cristiana y música cristiana, mi vida empezó a cambiar. Empecé a llenarme de como ese entusiasmo, como esa alegría, ese gozo, esas fuerzas. Yo era desalentada, mantenía enferma, y no, y empezó el Señor a renovarme, porque cambié el alimento, cambié la comida, ¿cierto? Como el que se la pasa comiendo comida chatarra y de repente después cambia por proteínas, por vitaminas, y su cuerpo se manifiesta, ¿cierto? Manifiesta la alimentación, el espíritu de uno manifiesta la alimentación que uno tiene. ¿M? Entonces, a eso se refiere, de que nosotros seamos renovados y que nos alimentemos de la manera correcta. El espíritu come también, ¿sí sabían? El espíritu se alimenta. ¿De qué está alimentando usted su espíritu? Una profeta del Señor tremenda, llamada Alexandra Quesada, una vez nos explicaba en una enseñanza. Ella nos explicaba que este tema del alimento era como pues todo lo que habla sobre el espíritu y la renovación. Como el perro, hay una pelea entre un perro negro y un perro blanco. Entonces ella hacía la pregunta: ¿cuál de los dos perros ganaría la pelea? Entre el perro negro y el perro blanco hay una pelea. ¿Cuál de los dos perros gana la pelea? ¿Qué dicen ustedes? Dice entonces ella que el que esté mejor alimentado, porque unos decían, no, el blanco, porque es que el blanco representa al Espíritu Santo, el negro a la maldad, no sé qué. O algunos decían, no, el negro, porque es que el perro de pronto es más grande, más fuerte. Y no, realmente el que gana la pelea es el perro que esté mejor alimentado. La palabra del Señor nos explica, allí en ese pasaje donde estamos leyendo, no se embriaguen con vino, o sea, no se emborrachen, no echen a perder su vida. Antes llénense, o sea, aliméntense ¿de quién? Del Espíritu Santo. Canten salmos, himnos, cánticos espirituales. No está diciendo Pablo, no se preocupen, siga escuchando los mismos CDs de Juanes, los mismos CDs de Shakira, de Ricky Martin o del Charrito Negro. No, dice cánticos e himnos espirituales. En eso Dios, mira hermanos, en eso Dios es muy radical. Radical. Dios a uno no le permite escuchar música del mundo. El necio es la persona, dice, no, pastora, es que hay poco a poco, pastora, es que la música a mí me ha dado duro. Me decía alguien, no, a mí la música me da duro, y yo escucho una alabancita y 2 canciones de Charrito Negro. Y ahí vamos, poco a poco. O sea, primero escuchaba 5, ahora escucho 3. No, hermanos, así no es la renovación, porque lo que usted recibe en una canción, si usted escucha 3 o escucha una, se está alimentando de la misma manera. Eso es como dicen, no, yo me tomo 2 goticas de veneno y un vasito de leche. De todas maneras, la misma cosa, hermano. Es una mentira, ¿no? Acuérdense lo que estaba hablando, la mentira del diablo en la mente, o sea, el diablo gobernando la mente del hombre, haciéndole pensar que puede manejar las cosas. Es una mentira. Entonces lo que el Señor nos habla es que la renovación se da como consecuencia del alimento que empezamos a recibir. No es en un día. La regeneración no es en un día. Es un proceso. Y depende de lo que usted come.
Cuando una persona va a entrar en una competencia, hablemos de un deportista, hablemos por ejemplo de ¿cómo se llama? El que hace así, que ganó el atletismo, el negrito, ¿cómo se llama? Es este hombre que es uno de el hombre más rápido, dicen, el hombre más rápido de la tierra, parece una gacela. Es un hombre que desarrolló, lo que él desarrolló, lo desarrolló con disciplina, con alimentación, con una disciplina muy estricta. Y eso no fue en 2 meses, no, faltan 2 meses para la competencia, ahora sí dejo la hamburguesita, ahora sí voy a dejar tal cosa y ya me voy a poner juicioso. No, yo creo que fue un proceso de más de 15, 20 años, aún desde niño, que fue desarrollado, fue formado para llegar a ese punto. La renovación del espíritu no es de un día, la renovación del espíritu es un proceso de todos los días, que todos los días usted tiene que comer. O nadie me dice a mí, no, pastora, yo me meto aquí 3 bandejas paisas y ya con esto tengo hasta dentro de 2 meses. ¿Cierto que no? Usted tiene que comer todos los días. Y la misma manera de comer en su cuerpo manifiesta cómo es también el alimento espiritual. Si usted todos los días desayuna, almuerza y come, todos los días también debe alimentar su espíritu. Es más, el profeta Daniel dice en la palabra que el profeta Daniel oraba 3 veces al día. El profeta Daniel oraba 3 veces al día. Así como desayunaba, almorzaba y comía, oraba 3 veces al día también. Eso es cada vez que usted entra en oración, cada vez que usted dedica tiempo de su tiempo en la casa para leer la palabra, cada vez que usted dedica ese tiempo para escuchar las alabanzas, de cantarle al Señor, todo eso contribuye a la regeneración, ¿sí? Lucas 9:23, en la versión lenguaje actual, que creo que es esa que tiene, ¿cierto? ¿Cómo dice ahí Lucas 9:23? Creo que dice, si alguno quiere ser mi seguidor, 9:23, si alguno quiere ser mi seguidor, debe dejar de hacer lo que quiera. ¿Qué significa dejar de hacer lo que quiera? Lo que estábamos hablando. Los deseos de la carne, hacer lo que estábamos acostumbrados a hacer. Tiene que dejar de hacer lo que quiera, morir y seguirme, lo que dice la palabra allí, ¿cierto? ¿Ya lo encontraron? ¿Cómo dice ahí en esta Biblia? 9:23. Después Jesús les dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo sin necesidad, se hace lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Tiene que estar dispuesto a morir, siempre, dispuesto a morir. No está hablando, la Biblia no nos está diciendo que es que usted tiene que suicidarse, estar dispuesto a suicidarse en cualquier momento, tirarse del puente, no. La palabra de Dios le está diciendo, usted tiene que estar dispuesto a morir a sus deseos pecaminosos. La palabra del Señor le está diciendo, usted tiene que morir a lo que usted quiere hacer. Morir, ¿qué significa? Que usted ya no va a hacer lo que quiere, ¿cierto? Entonces nosotros ya no nos mandamos, usted ya no se manda. Es el Señor el que gobierna su vida, porque Él compró nuestras vidas con precio de sangre. Cuando dice la palabra, deje de hacer lo que quiera, y ahora va a hacer lo que yo quiero, dice Dios, es un asunto de gobierno. Y avanza ese gobierno en la vida de uno en la medida en que el gobierno de Dios se establece. Es una persona que deja que ese gobierno de Dios se establezca en su vida. Cada vez uno ve que ya no está haciendo lo que quiere, sino lo que Dios quiere, y se empieza a volver dócil. Ahora, la regeneración es diferente a la rebelión, es lo contrario a la rebelión. San Juan 3 dice, el versículo 19 y 20 de San Juan 3, dice que habían unos que no quisieron venir a la luz, ¿sí? Porque en la luz, claro, se le manifiesta todo. Rechazaron la luz, dice, pero cada uno tendrá que dar cuentas por sus obras. La palabra del Señor está diciendo entonces, el que rechaza a Jesús, el que rechaza el mensaje del Evangelio,
y prefiere seguir en la oscuridad para que sus obras no sean puestas al descubierto. O sea, una persona, hablando uno con una persona cuando estaba evangelizando, y hablaba una señora que tenía una enfermedad así como de artritis, los deditos torcidos. Yo le decía, señora, es que usted tiene que perdonar a su esposo. Y hasta ahí. La señora dice, ay no, muy querida y todo, pero hasta luego. Pues no me lo dijo literalmente, sino que las siguientes veces que yo empecé a visitarla, ya me cerraba la puerta, cerraba las ventanas, no me abría y yo sabía que estaba dentro. La llamaba y no me contestaba el teléfono. Y así le pasa a uno con muchas personas, que al principio hay todos contenticos, pero cuando uno le toca el vals, que sabemos, dice, usted tiene que perdonar a su papá, usted tiene que organizar esto, usted tiene que tal cosa. Entonces de ahí en adelante dice la palabra del Señor que nosotros tenemos, hermanos, delante del Señor un compromiso, porque así como Él pagó por nosotros nuestro rescate del peligro de muerte, nosotros merecíamos ser castigados con la muerte eterna. Dice la palabra que Él pagó ese precio. Entonces, por causa de eso, el agradecimiento de nosotros debe ser corresponderle. ¿Y cómo? Haciendo no lo que uno quiera, sino lo que Él quiere, ¿cierto? Desarrollando la obediencia. Y la obediencia se desarrolla en un proceso, o sea, poco a poco, cada día uno va aprendiendo a ser más obediente. La regeneración es un cambio de genes. Regeneración viene de la palabra genes, para aquellos que estudiaron biología en el colegio, ¿se acuerdan? Ciencias naturales. Estamos repasando cosas del colegio, ¿no? Cambio de genes, eso es regeneración, es un cambio de genes. Es una modificación del ADN. ¿Ustedes saben qué es el ADN? ¿Ustedes saben qué es un gen? Hay una definición de gen. Gen, por eso el libro de Génesis, el libro de Génesis tiene que ver con el origen, tiene que ver con el inicio, el comienzo, el origen. Las personas tenemos genes, todos tenemos genes, y el gen determina el origen de la persona. Gen es la partícula que compone el cromosoma y se encuentra en un orden determinado, porque con ello marca las características hereditarias del individuo. Ese es el gen. Todos tenemos diferentes genes y esos genes vienen de generación en generación. Por eso las familias, yo me acuerdo en un pueblo, en Belalcázar, es muy dado a que hayan personas así blanquitas, arquitas, monitos, arquitos. Belalcázar así, porque las familias que se asentaron en el municipio de Belalcázar Caldas, la mayoría eran monos, eran de ojitos arquitos. Entonces uno miraba, usted es como que de Belalcázar, porque era monitos arquitos, ¿cierto? Y este tiene la nariz parecida a un señor, no es que él es mi papá, ya, parecido, con razón, o así de cejoncito, tiene las cejas parecidas. Esos rasgos característicos de la familia, los padres, los antepasados, eso tiene que ver con los genes que uno tiene. El cromosoma, los cromosomas son las estructuras en las cuales se forman, las estructuras que contienen los genes, y que todas estas estructuras conforman el ADN. El ADN es el que guarda toda la información genética de una persona. Por eso cuando encuentran a una persona que ha sido desaparecida, se han visto en las noticias, que el CTI, la Fiscalía encuentra un cuerpo, hace un análisis de ADN para saber esa persona. Cuando una muchacha está embarazada, es que estoy embarazada de usted, y dice, no, usted es muy tremenda, ese no es mi hijo, camine, hagámonos un examen de ADN. ¿Para qué? Para saber, el ADN determina, o sea, se hacen las comprobaciones de ADN, porque es que el ADN está directamente relacionado con nuestra herencia, con todo lo que viene de generación en generación. Y el ADN precisamente es lo que hace que el uno salga sarquito, monito, el otro sale negrito, crespito, el otro es bajito, el otro es alto, el otro es gordito, corpulento, el otro es delgado. El ADN determina las características, y no solo físicas. Cuando ustedes han ido al médico, le abren una historia clínica y empiezan, de su familia quienes han tenido problemas del corazón, de su familia quienes han sufrido de hipertensión. Entonces le empiezan yo la otra vez no sabía, dice, pero ¿por qué le preguntan a uno lo de la familia? Pues es uno, ¿cierto? Es la salud de uno, que tiene que ver con que mi tía sufrió de tal cosa. Pero lo que dice la medicina es que esa herencia también se manifiesta en lo físico, también se traslada en la parte física, ¿cierto? Aún personas que han tenido tendencia de problemas cardíacos, de generación en generación también se manifiesta.
y en muchas otras cosas. Entonces lo que hace Jesús es, a través de su muerte en la cruz, dice Isaías 53, que Él cargó las maldiciones en la cruz, las cargó. Más adelante vamos a hablar en detalle de la iniquidad. Él cargó las maldiciones. Cuando yo sé que Jesús cargó en la cruz las maldiciones y que sobre mí ha pesado una maldición ancestral, llámese como se llame, ¿yo qué hago? Yo voy a la presencia del Señor Jesucristo. Recibo esa liberación, recibo esa libertad y el Señor lo que hace es revocar esas maldiciones. Porque el Señor dice la palabra en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces una persona que ya toda su familia fue alcohólica, su abuelo, desde el tatarabuelo y el bisabuelo y más para arriba, todos tuvieron problemas de alcohol. No, pastora, es que yo, pero es que vea que... No se preocupe, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Señor le da nuevos genes, nuevos cromosomas. Su ADN es totalmente diferente. Ya usted no se parece ni en la vuelta a la oreja a su papá. Ya usted no se va a parecer ni en la vuelta a la oreja a su abuelito. ¿Por qué? Porque es que el Señor le da una nueva naturaleza. Y eso es la verdadera regeneración. Cuando a mí una persona me dice, no, sí, yo estoy haciendo una iglesia y yo soy nueva criatura, pero la persona sigue con los mismos resabios, sigue con el mismo mal carácter o sigue con los mismos problemas de inmundicia sexual que todos sus antepasados. Digo, esta persona no ha sido todavía regenerada. Le hace falta esa regeneración. ¿Y esa regeneración en dónde se da? En la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede regenerar. Por eso es que usted no puede ser regenerado por el Espíritu Santo viendo la novela. No, usted tiene que ir a la presencia de Dios y orar. Tener tiempos con Dios. Congregarse es importante. Ayunar es importante. ¿Verdad? El ADN, ¿qué es el ADN? La molécula que aparece, que posee, el código que determina las características y funcionamiento del individuo, es la que transmite la información de lo que somos de generación en generación. O sea, contiene la información genética de nosotros. Dios se interesa en cambiarnos el ADN. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por el poder de la resurrección. Póngale cuidado. Cuando Jesucristo murió, dice la palabra que Él murió, pero fue levantado por el poder del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo le dio nuevamente vida. Cuando nosotros que andábamos muertos en el mundo, muertos en nuestros pecados, esa muerte espiritual de la que habla la Biblia en Efesios 2, que eso ya lo estudiamos, ¿cierto? Efesios 2:1, dice la palabra del Señor que el poder de la resurrección que levantó a Jesús, también nos levanta a nosotros que estábamos muertos, nos saca de los sepulcros, nos saca del cementerio, nos saca de la muerte, del ataúd, y nos da nueva vida. Eso es lo que dice la palabra, de que nos da una nueva vida, y es lo que estamos leyendo ahorita en Efesios 4, ¿cierto? Que Él nos da una nueva vida. Dice la palabra en San Juan 3:3, cuando Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche, y le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? Dice, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Como otra vez, ¿cierto? Nacer de nuevo. Dice, ¡ah! ¿Y cómo me voy a meter otra vez en el vientre de mi mamá? Un señor ya de 75 años, gordo, grande, ¿cierto? No hay posible, o sea, es imposible que eso se piense de una manera física. Jesús le dijo, no es un nacimiento natural, es un nacimiento que viene del Espíritu. Es un nacimiento que viene del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que da ese nacimiento. Amén. Entonces, es una genética molecular diferente. ¿Se acuerdan que los científicos han estado, sobre todo en este tiempo, con la ingeniería biogenética, la ingeniería biogenética, y han estado como en experimentos de ADN y buscando muchas cosas y respuestas? Que es que la persona, a través de los avances en la medicina y la biogenética, a las personas a través de cambiarles ciertas estructuras y ciertas cosas, o los bebés con ciertas modificaciones en el ADN, se le puede garantizar que no tengan tales enfermedades o no sé qué. Sí, o sea, todo eso es de la ciencia, pero hay un camino mucho más fácil y que es más efectivo, porque aún nada de esas cosas han sido que tengan realmente una comprobación efectiva. Aún personas que han sido sometidas a procedimientos de ese tipo, por ahí con el paso del tiempo, se les da la chiripiorca, por ahí les sale otra cosa, porque es que finalmente son cosas médicas, finalmente son sustancias químicas y son cosas que solo tratan el cuerpo, pero cuando
eso se choca con la herencia, por ejemplo, la herencia que esa desviación de la columna traía de herencia de generación en generación, la desviación en la columna, la medicina se la trató, pero a nivel espiritual no hubo un tratamiento, ¿sí ve? Entonces más adelante se le puede torcer mucho más, o viene y le resulta otra cosa, porque es que espiritualmente la injusticia que hay en nosotros, el pecado y la condición de pecado en nosotros, por otro lado revienta. Le arregló la columna, pero por otro lado revienta. Entonces por eso la gente nunca deja de ir a la EPS. Nunca se acaban los médicos ni las clínicas. ¿Por qué? Porque las personas se enferman de una cosa, luego resulta otra, luego otra, luego otra, a pesar de que gastan mucha plata en médicos. Por ejemplo, decía la palabra que una mujer con flujo de sangre, 18 años, y que había gastado toda su plata en médicos, y nada le había servido. Entonces imagino que se sometió a tratamientos y a cosas, ¿verdad? En los ovarios, bueno, qué sé yo, y nada le sirvió, para nada. Como hoy en día que la gente mete dinero en muchas cosas de medicina. Pero si usted no resuelve el problema espiritual, cuando alguien viene y me dice, ore por mí, que estoy enfermo, estoy enferma, yo oro por el enfermo y yo sé que Dios lo puede sanar, pero hay casos en los cuales Dios a mí me indica de que esa sanidad física se da, es cuando se resuelve primero algo espiritual. Porque es que es una manifestación, ¿cierto? Es una manifestación. Lo uno conlleva lo otro. Entonces, eso es precisamente la regeneración. Lo que hace el Señor es destruir las maldiciones. Nos quita las herencias que traíamos, esas herencias malditas, y los hábitos del viejo hombre. El que niega la regeneración está negando el poder del Espíritu Santo. Hay personas que a mí me han dicho, ay no, tan bonito eso que ustedes predican, el Evangelio, tan bueno eso, pero no, yo sé que eso, yo no soy capaz, pastora, yo no soy capaz de llevar el Evangelio así como ustedes, yo no, eso está mal, eso es un mal concepto, porque entonces está diciendo la persona que es que el Espíritu Santo no tiene el poder para cambiarlo a él, ¿sí ven? O sea, es un engaño del diablo. Es un engaño. Nadie puede decir, ahorita estábamos preguntándonos, que si una persona, que si podría darse el caso de que una persona no pueda ser regenerada. La respuesta mía es, no, todos pueden ser regenerados, porque es que el Espíritu Santo tiene el poder para todos. Amén. Son todos, se refiere a todos en general. Qué bueno que ahora que hagamos una oración, podamos creer, o sea, que esta palabra haya llenado de fe su vida, de que sí es posible cambiar, de que Dios quiere hacer una regeneración, Dios quiere hacer un cambio total en nuestras vidas y Dios quiere darnos un nuevo ADN. Al darnos ese nuevo ADN, está hablando de un ADN espiritual e inclusive eso se traslada a la parte física también. Ese ADN lo que hace es cambiar totalmente nuestro futuro, nuestro destino. Cambia nuestra vida. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en este día, por tu palabra. Creemos que la renovación viene del Espíritu Santo. Y hoy, Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Hoy ponemos delante de tu presencia nuestras debilidades, ponemos delante de tu presencia todas aquellas cosas de las que debemos despojarnos y también tomamos la decisión, bendito Dios, de comenzar a cortar conforme lo que tú nos has hablado en la palabra, Señor. Tú nos has dicho, bendito Dios, que hay ciertas acciones y que hay ciertas cosas que desde nuestra voluntad, desde nuestro libre albedrío, hay cosas que tú nos has enseñado que deben ser cortadas, que deben ser quitadas de en medio, Señor. Hoy, bendito Señor, te pedimos perdón con todo el corazón por todas aquellas cosas que hemos continuado practicando a pesar de que hemos conocido del Evangelio, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por la maledicencia. Te pedimos perdón, Señor, por los pensamientos de inmundicia sexual. Te pedimos perdón, mi Señor, por la mentira. Te pedimos perdón, bendito Dios, por todas las veces que hemos intentado robarle a otras personas. Te pedimos perdón, bendito Señor, por las veces que hemos estallado en ira y en enojo, haciéndole daño a los que nos rodean. Te pedimos perdón por las malas palabras que han salido de nuestra boca. Te pedimos perdón, Espíritu Santo de Dios,
por haber, amado Dios, ofendido tu corazón. Amado Señor, Espíritu Santo, sabemos que tú no eres una energía, tú no eres una fuerza ni una manifestación del Padre. Tú eres una persona también. Tú eres una persona porque una fuerza, una energía no se ofende. Pero dice tu palabra, no entristezcáis al Espíritu Santo. Es una evidencia que eres una persona, porque solamente entristecerse solamente es una característica de una persona. Y sabemos que tú eres una persona, Espíritu Santo, tú eres una persona maravillosa. Y te pedimos, Espíritu de Dios, que nos perdones, porque te hemos ofendido. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que nos perdones, bendito Dios, por escuchar cosas que no debíamos escuchar, por ver cosas que no debíamos ver, y aún por hablar cosas que te ofendían, Señor, cosas que te entristecían. Señor mío y Dios mío, hoy te pedimos perdón, y que sea el fuego de tu presencia, Espíritu Santo, derramando sobre nuestras vidas. Es tu fuego, Señor, el que nos santifica, es tu fuego. Pídale conmigo al Señor, levanta tus manos y dile, Espíritu Santo de Dios, llénanos con tu presencia en este día. Derrama tu fuego, pídele al Espíritu Santo ese fuego y dile, Señor, derrama de tu fuego sobre mí. Tú eres quien me renueva. Tú traes esa renovación, Señor. Llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia del Señor Jesucristo y declaro en este día, en el nombre de Jesús, mi consciente, inconsciente y subconsciente son ahora mismo llevados a la obediencia de Cristo, son llevados cautivos a la obediencia del Señor Jesucristo, porque ya no quiero seguir haciendo lo que yo quiera, ya quiero hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, ya no quiero, Señor mío y Dios mío, seguir haciendo las cosas como antes las hacía. A partir de ahora, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero obedecerte, Señor. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a todo aquello que te entristecía, a toda práctica, Señor, del viejo hombre. Señor, hoy renuncio en el nombre de Jesús a toda práctica de lo que hace la gente que no es creyente, porque soy sal de la tierra. Dígale, Señor, yo soy sal de la tierra y yo creo en el nombre de Jesús en tu poder y tu presencia en mi vida, Señor. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, entrego en tus manos, amado Señor, mi vida, y declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tu misericordia, Señor. Declaro, Espíritu Santo de Dios, tu gran amor sobre nosotros, bendito Dios, que tú estás aquí, Señor, que tú estás